Bien, queridos estudiantes, nuevamente a todos ustedes muy buenas tardes. Qué bueno poder tenerlos acá, que nos estén acompañando, ¿cierto? Queda muy poquito, día lluvioso, pero alentándonos, ¿cierto? Con el hecho de que queda cada vez menos para que usted termine su cuarto medio, pueda disfrutar de su cuarto medio. Recuerde que por el hecho también de terminar su educación media con nosotros, usted puede acceder a un beneficio estatal, ¿ya? En donde puede acceder, ¿cierto?, al bono de término de enseñanza media, ¿ya? Es un bono estatal el cual usted puede percibir una sola vez, es como un IFE, una cosa así, el valor sí es diferente, pero por el hecho de terminar sus estudios con nosotros, usted después puede solicitar ese bono. Todo eso me lo pregunta de manera interna, no acá en clases, ¿ya? Pero se puede, ¿ya? Nosotros vamos a subir de todas maneras esta información y el paso a paso cómo hacerlo, ¿ya? Porque yo sé que hay algunos estudiantes que lo habían estado haciendo. Bien, queridos estudiantes, la clase de hoy, ¿cierto?, es la continuación también de lo que habíamos visto en la clase anterior, asociada directamente a qué. ¿Quién puede hacer memoria respecto a qué fue lo último que estuvimos trabajando en la última clase? Ocupe el chat, abre su micrófono, no hay ningún problema y lo vamos bien. ¿Alguien? Vamos, Sobre vamos. la Guerra Fría vimos la semana pasada. ¿Qué vieron? ¿Qué vimos, perdón? La Guerra Fría. Excelente, la Guerra Fría. Muy bien, Carolina. 0,5 décimas para su prueba de nivel. Muy bien. Bien, Carolina. Excelente. Ya tengo como 3. Sí, no se preocupe, yo lo tengo anotado. Bueno, yo tengo como 5. Ya, muy bien, no me estén cobrando puntos, no se preocupen, si los tengo anotados. Queridos estudiantes, de la Guerra Fría, pero el concepto de Guerra Fría es muy amplio. ¿Quién me podría hablar sobre el concepto de Guerra Fría? ¿Por qué se le va a llamar Guerra Fría? ¿Quiénes participaron, tal vez? A ver, ¿quién me puede ayudar ahí? Porque no se usaron las armas Ya, porque nos usaron las armas. Muy bien, Pamela. ¿Qué más? y participó Estados Unidos con, ¿se me fue el otro nombre? ¿Quién le ayuda? A ver, aquí Unión Soviética. Unión Soviética, ¿cierto? Y Dominique en el chat, o me imagino que puede ser Roberto Collante, la Unión Soviética, ¿cierto? Muy, muy bien. Y Estados Unidos, perfecto. ¿Y qué pasó con ellos dos? ¿Qué hicieron con el mundo? ¿Alguien se acuerda cuál es el concepto que utilizábamos? Empieza con P. ¿Alguien se acuerda? Empieza con P y termina con polarización. ¿Cómo se llamará el concepto? ¿Alguien? Vamos, vamos. ¿No? Ya, no se preocupen. La polarización del mundo. Ya recuérdenlo, cuando hablamos de la polarización, hablamos de, no de los vidrios estos polarizados, sino que hablamos de los polos. ¿Ya? O sea, dos polos, ¿cierto?, en el mundo, por un lado, como bien ustedes lo establecían, con Estados Unidos y lo otro con la Unión Soviética. ¿Y qué tipo de ideologías eran las que pregonaban cada uno, querido estudiante y querida estudiante? ¿Alguien se acuerda? A ver, a ¿A ver. qué se refiere con esta pregunta, profe? Cuando nosotros hablamos sobre ideología, estamos hablando sobre la concepción de mundo que tienen, ¿ya? Sobre el mecanismo, por ejemplo, económico, cultural, social, político. ¿Alguien se acuerda? A ver. ¿Cuál es la pregunta? Pregunta Carla. ¿Cuál es la ideología que cada uno, ¿cierto?, estableció como bastión de lucha? Teníamos Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ambos tenían una ideología muy determinada. ¿Alguien se acuerda cuáles eran? ¿Sí? ¿No? Que de hecho, bueno, ambas ideologías hasta el día de hoy están en nuestro mundo. A ver, ambas empiezan con C, de hecho. Ya, aquí Roberto Collante da una, capitalismo, muy bien, y comunismo, ¿cierto? Excelente, excelente, excelente. Medio punto para usted también. Muy, muy bien, excelente. Ahora, ¿quién era cuál? ¿Quién estaba asociado al capitalismo y cuál al comunismo, querido estudiante? Estados Unidos al capitalismo y la Unión Soviética al comunismo. Perfecto, Carolina, excelente. Bien, entonces, bajo este margen, ¿cierto?, específico de polarización del mundo, esta nueva realidad en donde estas dos grandes macroeconomías, ¿cierto?, o superpotencias, dividieron al mundo entre dos, nosotros ahora vamos a ver el contexto específico en América Latina, y luego esta clase, y también la que viene después de la prueba, ¿cierto?, de nivel, vamos a ver el caso de Chile, ¿ya? Y con eso vamos a cerrar, queridos estudiantes, esta unidad, ¿ya? El título entonces es Guerra Fría en América. El objetivo, identificar la intervención o influencia de la Guerra Fría en América y Chile.
Recuerde, queridos estudiantes, como bien lo mencionaba, si mal no recuerdo, Pamela, ¿ya? Esta guerra no fue una guerra directa entre estas dos grandes superpotencias, ¿ya? No olvidar esto, sino que por el contrario, es una guerra por sobre todo de influencias, de ideologías, de pensamientos que intentan, ¿cierto?, intervenir, ¿ya?, pequeños espacios en el globo, muy estratégicos, en el mundo, ¿cierto? A eso me refiero con globo, y que evidentemente, ¿cierto?, les ayuda a poder obtener beneficios generales, ¿ya? Por un lado, ¿cierto?, a la Unión Soviética y por otro lado, ¿cierto?, a Estados Unidos, ¿ya? Hasta acá, ¿dudas o consultas, queridos estudiantes, para que vayamos avanzando? ¿Sí? ¿No? Ya. Póngame dedito arriba si se va entendiendo. Gracias, Pamela. Muchas gracias. Ya, excelente. Gracias, muchachos. Continuemos entonces. Continuemos. Perdónenme un segundo. Bien. ¿Qué vamos a ver hoy día, cierto? ¿O de qué manera, cierto, lo vamos a entender? ¿Cómo afectó la Guerra Fría en América Latina? La Guerra Fría como tal, Chile, ¿cierto? En este contexto, recuerden este espacio, ¿ya? El tema de la polarización, ¿cierto? De los espacios comunes. Y por último, por supuesto, el cierre de la clase, ¿ya? Vamos viendo entonces. Voy a poner el siguiente video, queridos estudiantes, necesito que presten atención, ¿ya? Porque es muy explicativo. Recuerden también, ¿cierto?, que es muy bueno ir tratando de responder las preguntas de manera inmediata, ¿cierto?, en el video, y después la vamos a compartir entre todos nosotros. Presten atención, por favor, y apaguen su micrófono. Señorita Minosca, por favor, les pido que pueda ayudarnos con eso, para que apague su micrófono y podamos escuchar. Muchas gracias, estimada. Cualquier duda o consulta, de todas maneras, lo pueden hacer. En América Latina, ¿y cuál fue su objetivo principal? Secuestros, asesinatos, conspiración, todo esto fue parte del Plan Cóndor que se cobró la vida de decenas de miles de personas. Los condenados en los últimos años incluyen a expresidentes, exministros, altos cargos de inteligencia de países latinoamericanos. El plan aterrorizaba por su violencia y es que en algunos casos las víctimas fueron drogadas, lanzadas desde aviones al océano, incluso les cubrían las piernas con cemento para ser abandonadas en el fondo de los ríos. Los gobiernos derechistas de Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil estaban unidos por una asesoría profesional que venía desde Washington. Lo confirmaban después documentos revelados y comunicaciones secretas. Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay conforman la red. Se mantienen en contacto a través de una instalación de comunicación de Estados Unidos, en la zona del Canal de Panamá. El objetivo principal fue evitar rebeliones, pero no se limitaron a las guerrillas. Podrían sospechar de cualquiera por una mínima inclinación hacia la izquierda. Fueron 400.000 las personas encarceladas, según estimaciones. Hemos seguido de cerca los acontecimientos en Argentina. Deseamos que el nuevo gobierno tenga éxito. Haremos lo que podamos para ayudarlo. Somos conscientes de que están en un periodo difícil. Es un momento curioso cuando las actividades políticas, criminales y terroristas tienden a fusionarse sin una separación clara. Entendemos que deben establecer la autoridad. Funcionaba tan bien que incluso se interesaron algunos países europeos. Los representantes de Alemania Occidental, Francia, Reino Unido viajaron a Buenos Aires para conocer las tácticas aterradoras. A pesar de que el Plan Cóndor estuvo en vigor entre 1975 y 1989, dejando una profunda huella de crímenes de lesa humanidad, el primer juicio en la región empezó en el 2013 en Argentina y después se inició otro en Italia. Llevan a los tribunales, a los ejecutores, a los jefes militares, pero no a los autores intelectuales. Lo que ocurrió, me parece que es lo que ocurre siempre con los procesos judiciales. Lo mismo que implica definir qué es legal e ilegal, que tiene que ver con una relación de fuerzas y procesos históricos, se produce en los avances o no avances de la justicia en materia de derechos humanos. Entiendo que lo que ocurre en el caso de Estados Unidos es que hay una relación de fuerzas que impide que la justicia avance en evaluar y llevar a los tribunales a los responsables que participaron desde Estados Unidos. El tiempo pasa, pero la sombra del Cóndor sigue presente. Estados Unidos continúa intentando intervenir en América Latina donde no le convengan las fuerzas políticas. Cuba y Venezuela son vivos ejemplos. Las tácticas pueden cambiar, pero los objetivos saquen sus propias conclusiones. Queridos estudiantes, ¿será necesario poner una vez más tal vez el video para compartir las respuestas o estamos bien con eso? Una vez más. Sí, búscalo de nuevo.
Ya, vamos una vez más. Recuerden, ¿cierto?, que el video nos menciona uno de los planes principales, ¿ya?, de Estados Unidos, ¿ya?, en términos de posicionamiento y en términos de influencia sobre toda la región latinoamericana, ya no solamente Chile. A esto nosotros le vamos a llamar Plan Cóndor. Por tanto, preste mucha atención nuevamente. Bien, vamos de nuevo. Secuestros, asesinatos, conspiración, todo esto fue parte del Plan Cóndor que se cobró la vida de decenas de miles de personas. Los condenados en los últimos años incluyen a expresidentes, exministros, altos cargos de inteligencia de países latinoamericanos. El plan aterrorizaba por su violencia y es que en algunos casos las víctimas fueron drogadas, lanzadas desde aviones al océano, incluso les cubrían las piernas con cemento para ser abandonadas en el fondo de los ríos. Los gobiernos derechistas de Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil estaban unidos por una asesoría profesional que venía desde Washington. Lo confirmaban después documentos revelados y comunicaciones secretas. Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay conforman la red. Se mantienen en contacto a través de una instalación de comunicación de Estados Unidos, en la zona del Canal de Panamá. El objetivo principal fue evitar rebeliones, pero no se limitaron a las guerrillas. Podrían sospechar de cualquiera por una mínima inclinación hacia la izquierda. Fueron 400.000 las personas encarceladas, según estimaciones. Hemos seguido de cerca los acontecimientos en Argentina. Deseamos que el nuevo gobierno tenga éxito. Haremos lo que podamos para ayudarlo. Somos conscientes de que están en un periodo difícil. Es un momento curioso cuando las actividades políticas, criminales y terroristas tienden a fusionarse sin una separación clara. Entendemos que deben establecer la autoridad. Funcionaba tan bien que incluso se interesaron algunos países europeos. Los representantes de Alemania Occidental, Francia, Reino Unido viajaron a Buenos Aires para conocer las tácticas aterradoras. A pesar de que el Plan Cóndor estuvo en vigor entre 1975 y 1989, dejando una profunda huella de crímenes de lesa humanidad, el primer juicio en la región empezó en el 2013 en Argentina y después se inició otro en Italia. Llevan a los tribunales, a los ejecutores, a los jefes militares, pero no a los autores intelectuales. Lo que ocurrió, me parece que es lo que ocurre siempre con los procesos judiciales. Lo mismo que implica definir qué es legal e ilegal, que tiene que ver con una relación de fuerzas y procesos históricos, se produce en los avances o no avances de la justicia en materia de derechos humanos. Entiendo que lo que ocurre en el caso de Estados Unidos es que hay una relación de fuerzas que impide que la justicia avance en evaluar y llevar a los tribunales a los responsables que participaron desde Estados Unidos. El tiempo pasa, pero la sombra del cóndor sigue presente. Estados Unidos continúa intentando intervenir en América Latina donde no le convengan las fuerzas políticas. Cuba y Venezuela son vivos ejemplos. Las tácticas pueden cambiar, pero los objetivos saquen sus propias conclusiones. Secuestros, asesinatos, conspiración. Bien, queridos estudiantes, vamos entonces a las preguntas. A razón de lo que el video establece, ¿quién puede responder la primera pregunta? ¿Qué vamos a entender por Plan Cóndor, queridos estudiantes? ¿Alguien ahí que pueda encender su micrófono o tal vez escribir en el chat? El Plan Cóndor fue como una organización estratégica que alcanzaba internacionales con la participación de algunos países sudamericanos. Muy bien. ¿Y de parte de quién lo afectó? Estados Unidos. Muy bien, excelente. Vamos a ir avanzando. ¿Ya? Discúlpeme. Ahí sí. Ahí sí. ¿Qué fue el Plan Cóndor, cierto? Muy bien. A ver, vamos a ver qué dice, ¿cierto? La parte del chat también. Una conspiración entre los servicios de inteligencia de los distintos países del Cono Sur. Excelente. Secuestro de violencia, asesinatos, un operativo de conspiración. Muy bien, queridos estudiantes. ¿Ya? Efectivamente, en términos generales y para poder ir avanzando, ¿cierto? El Plan Cóndor, también conocido muchas veces como Operación Cóndor, queridos estudiantes, fue una campaña por sobre todo de espacios de inteligencia militares por parte de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, queridos estudiantes, ¿ya? Antes que todo de represión y control político y también de lo que hoy día vamos a entender por terrorismo de Estado, ¿ya? Siempre bajo la tutela, ¿cierto? O la idea de poder mantener el control de esta región latinoamericana, sobre todo bajo el contexto, ¿cierto?, de Cuba, ¿ya? Con la crisis de los misiles en 1962 y hasta el día de hoy, ¿cierto? Cuba sigue siendo un gobierno asociado
a el sector de izquierda, ¿cierto? Como tal, ¿ya? Por tanto, ¿cierto? Buscaba este espacio, el poder controlar, el poder influenciar, el poder reprimir, ¿ya? De manera continua, de manera paralela, distintos, ¿cierto? Países de Latinoamérica que podrían ser influenciados por esta ideología, ¿cierto? Entre otras cosas, comunista, ¿ya? Miren, fíjense por favor en este mapa. Si ustedes se dan cuenta, acá nosotros tenemos Latinoamérica. Y fíjense en cada una, ¿cierto?, de las fotografías que nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, en esta misma imagen. Desde 1970 hasta aproximadamente 1989, 1990, ¿ya? Bueno, y en el caso específico, ¿cierto?, de Ernesto Geisel, hasta 1999, se generaron una seguidilla de golpes de Estado, de tomas de poder, ¿cierto?, de represión militar al pueblo latinoamericano bajo este orden, bajo esta temática, bajo esta idea, ¿cierto?, de poder mantener un orden y un control establecido en un punto estratégico, ¿cierto?, que era para Estados Unidos, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, el caso más distintivo, el caso de nosotros, queridos estudiantes, de Augusto Pinochet, ¿ya?, que generó un golpe de Estado, ¿cierto?, un golpe cívico-militar, ¿ya?, desde 1973 hasta 1989, y evidentemente después lo vamos a ir trabajando bien en la clase siguiente. Vamos a bajar al caso de Chile, ¿bien? Pero la idea es que usted se quede ahora con la idea específica de que el Plan Cóndor, ¿cierto?, es esto, es la administración de diferentes, ¿cierto?, represiones, ¿ya?, o intervenciones latinoamericanas en términos políticos y en términos militares, por sobre todo, en toda la región, ¿cierto?, de Latinoamérica, de manera continua y apoyados a través de fuerzas y espacios de inteligencia como es la CIA, ¿ya? Sigamos. ¿Cómo afecta, ¿cierto?, el plan de América, el plan Cóndor a América Latina? ¿Quién me puede ayudar ahí? A ver, ¿cuáles fueron quizás los principales objetivos que mencionaba o cuáles fueron las principales consecuencias? A ver, ¿quién me ayuda con eso? Política democráticamente, aparte, el encarcelamiento de 400.000 personas. Muy bien, Pamela, excelente. ¿Ya? Hubo, ¿cierto?, una represión, ¿cierto? Hubo una negación, ¿cierto?, respecto a los derechos humanos y una sistemática, ¿cierto?, violación a los mismos, ¿ya? Ojo con esto y ojo también con lo que mencionaba el relator en ese momento, querido estudiante, respecto a estos 400.000 personas. Usted en este contexto, por el solo hecho de estar asociado, ¿cierto?, a esta idea de comunismo, ¿cierto?, o a esta idea, ¿cierto?, relativa a lo que significaba el enemigo, ¿cierto?, de Estados Unidos, ¿ya? Recuerde la Guerra Fría, usted ya era catalogado como un terrorista de Estado, ¿ya? Usted ya era catalogado como un terrorista, ¿cierto?, o un enemigo público, ¿ya? Y ojo con esto, miren, lo vamos a entender acá un poquito, queridos estudiantes, porque necesito que lo entiendan bien, ¿ya? Tal vez tengamos que abrir, ¿cierto?, una nueva clase para que podamos cerrarlo, pero le pido, por favor, un poquito de su atención. Miren, pasa lo siguiente, y voy a ponerles un ejemplo para que ustedes puedan entender. La publicidad, ¿ya? Y espero que me sigan, si no me siguen después me dice, profe, no entiendo, y usted me dice. La publicidad, más allá de este contexto, funciona de la siguiente manera. Para que la publicidad en sí misma funcione, o el fin último de la publicidad, es generar necesidades en las personas. ¿Por qué? Porque de esa manera vende, ¿cierto? Y si vende, gana. ¿Me siguen hasta ahí? Querido estudiante, necesito ahí retroalimentación. ¿Sí? ¿No? Necesito manitos arriba, por favor. Ya, perfecto. ¿Por qué les digo esto? Porque la publicidad, ¿cierto?, es un gran ejemplo respecto a lo que sucedió en este espacio con otro contexto que ahora mismo se lo voy a mencionar. Nuevamente, ¿cierto?, hacemos la recapitulación. La publicidad o el marketing funciona de esta manera. Le crean una necesidad a usted como consumidor para que usted mismo pueda comprar, ¿cierto?, lo que ellos mismos desean vender, ¿ya? Voy a sacar un poquito la pantalla para que puedan entender. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, Nike, ya todos conocen la marca Nike, quiere vender unas zapatillas, ¿ya? Y lo primero que hace, ¿cierto?, es contratar a alguien famosamente conocido, mundialmente conocido, para que las comience a utilizar y puedan hacer una campaña publicitaria. Y, por ejemplo, no sé, en la campaña publicitaria colocan, qué sé yo, nuevas zapatillas de Nike, corre más rápido con ellas. Perfecto. Y comienzan, ¿cierto?, la publicidad a hacer lo suyo, a presentarle el producto, a tratar de establecer, ¿cierto?, un espacio específico y a tratar también de convencerlo a usted, primero, que usted las necesita, y segundo, querido estudiante, que usted va a correr más rápido, ¿ya?
Así funciona en términos generales. Podemos después ahí buscar excepciones, pero tampoco es una clase de marketing. Así funciona el marketing, así funciona la publicidad, ¿ya? De hecho, son productos o son espacios de venta, ¿ya? Por tanto, ¿cierto? La publicidad siempre va a disponer una necesidad que usted, ojo con esto, no necesariamente necesita para que a usted le puedan vender el producto. ¿Me siguen hasta ahí o se enredaron? Necesito que me digan, por favor, si me siguen. Ya. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué estoy hablando de publicidad? Porque en la época, ¿cierto?, del contexto del golpe militar chileno, de la seguidilla, ¿cierto?, de golpes militares o de gobiernos militares, ¿cierto?, en Latinoamérica, bajo el contexto de la Guerra Fría, no fue la publicidad, ¿cierto?, la que hizo esto, pero sí fue algo que se llama la política o campaña del terror, queridos estudiantes, ¿ya? O la política del miedo, y que funciona muy similar, queridos estudiantes, a las herramientas que tiene la publicidad para la venta. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora nos vamos a olvidar de la publicidad, y a la publicidad o al marketing le vamos a poner política del terror o del miedo. ¿Cómo funciona esta? La política del terror o la política del miedo, ¿cierto?, establece, queridos estudiantes, un enemigo en común, ¿bien? O un espacio de inseguridad, ¿ya? Y ese espacio de inseguridad idealmente tienen que tipificarlo, ¿ya? O sea, tienen que, de alguna manera, muchachos, llevarlo a lo tangible, construir un modelo, ¿cierto?, que esté representado con esto que a usted le causa incomodidad, que le causa inseguridad, o que le causa, queridos y queridas estudiantes, cierto espacio de miedo, ¿ya? Cuando sucede eso, ¿ya?, la persona o las instituciones, que en este caso va a ser Estados Unidos, que desea controlar, ¿cierto?, un ambiente o un contexto, va a utilizar esta misma herramienta para poder, ¿cierto?, establecer mecanismos de control social. Y esto, queridos estudiantes, ha sido usado a lo largo de la historia por diferentes motivos, diferentes funciones, diferentes actores, diferentes escenarios, pero siempre es la misma respuesta. Bien, yo, ¿cierto?, como una persona que desea controlar, y vémoslo, ¿cierto?, en el contexto de Latinoamérica, yo como Estados Unidos, ¿cierto?, que deseo controlar este contexto, este espacio, este territorio, porque tengo un enemigo, ¿cierto?, igual de fuerte, que se llama Unión Soviética, y está haciendo exactamente lo mismo, lo que hago es, primero, buscar espacios de colaboración, ya que vamos a ver enseguida cuáles fueron, buscar también espacios de control y represión, como fue, ¿cierto?, la seguidilla de golpes militares y gobiernos militares como tal, y tercero, establecer, y cuidado con esto, que esto es súper importante, querido estudiante, establecer un enemigo en común que a usted, queridos estudiantes, que a ustedes como Latinoamérica, les cause terror, les cause desequilibrio, les cause inconveniente. La pregunta es la siguiente: ¿cuál cree usted que fue la tipificación que utilizó Estados Unidos para construir a este enemigo público? ¿Quién se le imagina? ¿A quién se le ocurre? Recuerden que Estados Unidos estaba peleando contra la Unión Soviética, que tenía su ideología comunista. A ver, ¿quién puede tal vez establecer? Yo sé que es algo un poco más difícil de entender, queridos estudiantes, y ojalá tuviéramos más tiempo, ¿ya? ¿Nadie? Ya, no se preocupen. A ver, vamos a ver aquí. Ya. De nuevo, repito la pregunta, queridos estudiantes. Estados Unidos establece una tipificación, construye a un enemigo público. Muy bien, Carlos, excelente. El comunismo, muy, muy bien. Y todas las variantes, ¿ya? Se tipifica, queridos estudiantes, a esta ideología comunista a través de ¿qué? A través de canciones, a través de espacios estéticos. Por ejemplo, las personas que usaban el pelo largo y barba eran tipificados como comunistas. Las personas que cantaban de la libertad, la imaginación y la felicidad eran tipificados como comunistas, ¿cierto? Sin necesidad de serlos. Ojo con esto, ¿ya? Pero eso es la construcción del enemigo público, ¿ya? Y eso valida de alguna manera, queridos estudiantes, ¿ya?, el hecho de que ustedes puedan reconocer al enemigo dentro de su misma área y puedan validar lo que estaba haciendo Estados Unidos. En términos simples, ¿qué estoy diciendo? La teoría del miedo, queridos estudiantes, ayuda, ¿cierto?, a justificar la represión que usted esté viviendo en un momento determinado. Bien, en términos más simples, ¿qué estoy diciendo? Qué bueno que estén los militares, porque si no los comunistas se pueden comer a las guaguas, porque si no el desabastecimiento va a ser cada vez más amplio,
Ojo, no estoy haciendo una alegoría al comunismo, querido estudiante. Yo no soy comunista, ¿ya? Pero estoy diciendo cómo funcionan, ¿cierto?, los espacios específicos de intervención, ¿cierto?, sociales, ¿ya?, psicológicos y también estamentales en esta época. Bien, Estados Unidos generó tan bien la tipificación de un enemigo público que hasta cierto punto justificó, ¿cierto?, todos los tipos de dictaduras y totalitarismos que ocurrieron desde la década del 70 hasta 1990 y cada una, ¿cierto?, de las violaciones a los derechos humanos que se establecieron, ¿ya? Entonces, se da cuenta este mecanismo de campaña, ¿cierto?, cómo ayuda a poder sostener algo que es insostenible. Bien, ¿sabes qué? Es mejor que estemos en dictadura porque de esa manera nosotros te vamos a proteger de este enemigo público que yo mismo creé. Bien, que la misma persona que me está presionando o genera represión, crea. Y es lo mejor. ¿Por qué? Porque yo creo una inseguridad, creo un enemigo, y de la misma manera te vendo, comillas, te vendo, ¿cierto?, esta solución. Bien, hasta acá. ¿Me siguen, queridos estudiantes? ¿Dudas o consultas? Bien, nos volvemos a conectar enseguida, queridos estudiantes. Bien.